Continuando con este curso completo de Adobe Animate, tenemos ahora el panel de propiedades. Lo estamos dedicando un espacio completo al de propiedades debido a la importancia que tiene el mismo. Cuando creo acá un nuevo documento, voy a crear esto, voy a cerrarlo y ahora voy a crear uno nuevo de Canvas. Entonces nosotros tenemos acá nuestro espacio de trabajo. En la parte derecha es propiedades, significa que a medida que yo vaya seleccionando diferentes elementos, en propiedades se irán adaptando automáticamente a lo que nosotros vayamos haciendo. En este caso, como estoy en un espacio en blanco acá, haciendo clic con esta herramienta, me crea automáticamente me despliega todas las opciones propias del mismo. Con control S voy a guardarlo en escritorio, voy a decir 2. Muy bien. Si nos percatamos, acá ya aparece con 2.fla. Sabemos que la extensión nativa de Animate, a pesar de que haya cambiado a nombre de Animate y debería ser AN por lo menos la extensión, acá sigue manteniéndose fla. Entonces FLA es la extensión nativa la cual graba todo nuestro proyecto. Entonces, si nosotros vamos a editar posteriormente un trabajo, vamos a grabar en este formato, no vamos a editar el formato depurado, el formato extendido, el formato ya terminado. Por ejemplo, cuando terminamos de editar nuestro trabajo, generalmente lo exportamos, pero nosotros no vamos a trabajar con la exportación propiamente, aunque sí se puede, pero vamos a trabajar principalmente con lo que es el formato nativo, que es FLA. Muy bien. Tenemos acá en Canvas, hemos dicho, y en perfil predeterminado tenemos configuración de publicación. Acá tenemos, más adelante vamos a ver en la parte de exportación, del cual lo dedicamos exclusivamente, muchas opciones para configurar cuándo o de qué manera va a salir la exportación. Aparte de ello, acá tenemos dos opciones que no están activas, prácticamente son tres. En la parte de abajo sí está propiedades. ¿Por qué no está estos tres activados? Porque resulta que estamos trabajando en Canvas. Voy a hacer control N para un nuevo documento y voy a decir acá ActionScript 3, voy a decir aceptar y ahora sí me aparece, como observamos en la parte de publicar, que están activos estos tres. Me dice el destino, en cuál tipo de reproductor, en este caso Flash Player, en qué versión de Flash Player queremos que salga. Entonces la última versión que estoy utilizando es la 23. Yo puedo decir que se reproduzca perfectamente en esta versión, que sería la ideal. Entonces va a funcionar mejor con esta versión. Sí va a funcionar con las anteriores versiones, pero la que mejor se va a adaptar va a ser esta última. Luego también tenemos el script, lo cual va a gestionar toda la modalidad en la cual se va a presentar la información interna, los metadatos, todo el código. Entonces el script que tenemos acá por defecto es el ActionScript 3. También nosotros podríamos configurar en esta parte, acá, configuración avanzada de ActionScript, clase de documentos, todo esto nosotros podemos determinarlo. Tenemos una clase. Esta clase no solamente, como hemos dicho, nos sirve para trabajar con CSS, sino también con ActionScript a través de variables. Luego tenemos propiedades, vamos a salir de esta parte. Tenemos propiedades acá, fotogramas por segundo. Ya hemos explicado en qué consiste esto de fotogramas por segundo. Tenemos el tamaño del documento, que podríamos determinarlo acá. Si lo encadenamos, a medida que aumento uno, va aumentando el otro simultáneamente. O puedo hacerlo de manera independiente, aumentar uno pero no aumentar el otro. Acá por ejemplo solo de ancho voy a aumentar. Como observamos, si yo hago clic sobre este número, me permite meter datos exactos, por ejemplo 800. Entonces es un dato numérico exacto y no al tanteo como lo estamos haciendo en este momento. También podemos optar por los ajustes avanzados. Por ejemplo, escalar contenido. Si yo tengo un determinado elemento, puedo hacer que se escale junto a mi área de trabajo que acá voy a especificar. Muy bien, eso también hemos visto ya. En este instante, entonces, en propiedades ya sabemos cómo podemos disponer del elemento propiamente de mesa de trabajo. Pero cuando yo voy a elegir diferentes cosas, por ejemplo, esta forma,
este rectángulo. Ahora en este momento no está seleccionado este rectángulo. Por lo tanto, en propiedades no me muestra las propiedades del rectángulo en sí, sino me sigue mostrando las propiedades de toda mi área de trabajo o mi proyecto. Entonces, cuando yo voy a seleccionar todo de esa manera, más adelante vamos a ver también todas estas herramientas con mucho detalle. Cuando selecciono este elemento, entonces ahora ya ha cambiado. En la parte superior me dice a qué corresponde. Esto es una forma. Acá me dice que es una forma efectivamente. Me dice la ubicación en el eje, acá de coordenadas, en el eje X. Yo puedo mover a través de esto con medidas mucho más exactas, haciendo clic, ya hemos dicho, por ejemplo 300 píxeles desde el punto inicial acá. Si pongo 0, el punto inicial sería exactamente esta línea, sin tomar en consideración lo que sería esto del contorno. Si yo quito ahora contorno, por ejemplo, vemos que perfectamente está alineado desde el punto 0 a la izquierda. También en el eje Y puedo poner 0, entonces acá comienza desde esta parte. Aparte de ello, como está seleccionado esto, puedo establecer el ancho de mi elemento objeto, en este caso es forma, al igual que el alto. Estoy cambiando desde esta parte. Ahora tenemos así. Más adelante también vamos a ver esto de los trazos, de los rellenos de las formas, pero acá me permite ver más opciones propias de esta forma. Si voy a venir a texto, voy a escribir algo. Entonces en este instante, haciendo clic con esta o seleccionando con este elemento o de esta manera, como queramos, nos aparece en la parte derecha las propiedades exclusivamente del texto. Entonces tenemos acá posición y tamaño, tenemos el tipo de letra, las características de los párrafos, filtros adicionales que podríamos darle para que tenga otra apariencia diferente y todo ello. Entonces nosotros en propiedades estamos viendo dichos elementos. Muy bien. Ahora, aparte de ello, nosotros acá tenemos para elegir muchas más opciones. Por ejemplo, acá si voy a hacer algún tipo de trazado, como esto, yo voy a venir acá, voy a elegir y ahora nuevamente me aparece las propiedades exclusivamente del trazado. Entonces en eso consiste esto de propiedades que vamos a utilizar constantemente. No nos asombremos si de alguna manera accedo a un elemento y cambia, pensando nosotros que van a seguir acá, por ejemplo, de nuestro trabajo, de nuestra área de trabajo, las características pues van a cambiar a medida que vayamos seleccionando diferentes elementos. Otro de los paneles que vamos a tratar acá sería biblioteca. Muy bien, en biblioteca se van a ir acumulando todos los símbolos que vayamos a necesitar, aparte de los elementos importados. Por ejemplo, si importo un audio, lógicamente que se va a venir acá, al igual que una imagen JPG u otros elementos importados. Pero si yo hago acá un trazado como esto, hago una forma como esto, no se me guarda acá en biblioteca. Voy a hacer control R, voy a importar este GIF, voy a decir abrir y acá tengo. Como he importado, entonces esto me aparece en biblioteca. Y en este caso, este elemento no me aparece en biblioteca porque está como elemento puro y no está acá convertido en símbolo. Voy a hacer acá F8, acá me indica F8 y voy a decir que sea círculo. Voy a decir aceptar y ahora recién me aparece en biblioteca. En biblioteca puedo editar también los diferentes elementos. Puedo hacer clic, por ejemplo, esto en círculo, en la parte inferior, puedo crear un nuevo símbolo y me aparece nuevamente, al igual que estuviera apretando F8. Es similarmente, cuando yo creo algún elemento en particular, aprieto acá seleccionando una vez, esto aprieto F8, me aparece esta ventana, al igual que en la parte de biblioteca apretaría esto. Cuando trabajamos con muchos elementos, que generalmente es así cuando hacemos animaciones, resulta que a solo tener el nombre, incluso acá, puedo hacer doble clic, cambiar el nombre inmediatamente acá y puedo poner redondo
Acá también puedo cambiar haciendo doble clic el nombre y puedo poner cabeza. Muy bien. No solo es necesario cambiar el nombre como tal haciendo doble clic, sino también es necesario agrupar. Entonces en la parte inferior tenemos una carpeta, hago clic en nueva carpeta y digo acá, por ejemplo, persona. Y arrastrando hasta la carpeta, como vemos, están los elementos dentro de la carpeta. Ahora si hago clic en este pequeño triángulo, acá tenemos nuestros elementos anidados. Es muy importante trabajar de esta manera, es que resulta que posteriormente se nos va a complicar realmente el trabajo, porque de estos símbolos, como hace un instante hemos visto, hemos importado una infinidad de símbolos. Realmente vamos a tener y no podemos darnos el lujo de tener que buscar uno por uno sin haberlos agrupado antes. También puedo eliminar cualquiera de estos. Por ejemplo, la cabeza tengo en la parte inferior. Veo acá el símbolo de un bote de basura. Voy a hacer clic y se me ha eliminado inmediatamente. Si esto quiero cambiar y modificar algo, hago clic con el botón derecho y puedo venir acá a propiedades. Vengo a propiedades, hago clic y en este instante nuevamente veo todas las características propias del redondo. ¿Qué tipo de símbolo es? Por ejemplo, de película, botón, gráfico. Tenemos acá muchas opciones avanzadas y puedo editarlas también acá. Ingresando al elemento en cuestión, puedo editar de esa manera y salgo de ahí. Y ahora vemos acá que he editado esto a pesar de que no tengo en mi escena dicho símbolo. Si arrastro, ahora sí hemos visto los cambios. También algún elemento concreto y específico de los muchos que podríamos tener, podemos exportar directamente. Hago clic con el botón derecho y digo acá exportar secuencia propiamente en PNG. ¿A qué significa secuencia? Voy a hacer acá dos elementos importantes. Podemos exportar secuencia. Si ingreso dentro del mismo acá, por ejemplo, voy a hacer doble clic o prácticamente haciendo clic con el botón derecho y propiedades, puedo venir a editar y voy a hacer lo mismo. Entonces, estando acá, voy a modificar esto. Puedo decir que ya no sea esto propiamente, sino va a ser un círculo de esta manera y hasta acá, hasta el número 10, voy a insertar un fotograma clave o simplemente un fotograma. Y ahora tengo 10 fotogramas y este elemento voy a animarlo o podría dejarlo ahí. Si voy a animar fotograma por fotograma, sería 10 veces este elemento en cada uno de estos. Pero voy a hacer clic con el botón derecho y voy a decir crear interpolación de movimiento, y esto se va a llamar efectivamente por defecto símbolo 1. Entonces, estando en esta última posición, voy a recorrer hasta ahí. Entonces hay muchos elementos intermedios y todo ello. Ahora voy a salir y voy a decir esto de redondo. Recordamos que acabamos de cambiar y se han generado muchos subelementos, por eso se llama interpolación. Muchos elementos intermedios que se han interpolado a la forma. Muy bien. Voy a hacer clic con el botón derecho y voy a decir exportar secuencia. Muy bien. Voy a exportar secuencia acá en mi escritorio. Voy a decir que se llame redondo. Voy a decir guardar y voy a decir en este caso que se mantenga las características propias de lo que yo he creado, y voy a decir la cantidad de colores porque estamos manejando PNG. El 24 y el 32 me permite la transparencia menos el de 8 bits. Entonces voy a dejar el 32, que esté un poco suavizado las terminaciones, y voy a exportarlo. Muy bien. Ahora voy a minimizarlo esto y voy a arrastrar todos los elementos acá a escritorio que me ha generado. Entonces voy a venir a ver acá. Estos son todos los elementos que me ha generado. Voy a poner a una carpeta que se va a llamar práctica. Muy bien. Y voy a copiar todos estos. Ahí voy a abrir lo que se llama práctica.
Y ahora observamos, acá tengo redondo 0001, luego acá 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente durante 10. Hemos dicho efectivamente que tenía 10 fotogramas y de cada uno de los fotogramas vemos acá que me ha generado una imagen independiente. Entonces, para eso sirve principalmente esa opción. Si nos damos cuenta, su punto acá de referencia está en la parte superior izquierda, luego va bajando así sucesivamente hasta acá. Una forma similar a trabajar en esto, pero unida a una sola imagen, sería el sprite. Vamos a venir nuevamente a Animate y esto mismo, voy a hacer clic con el botón derecho, voy a generar un sprite. Eso del sprite también suele ser bastante utilizado, especialmente cuando van a trabajar con programación, para este caso JavaScript. Voy a hacer clic y me muestra ya de entrada cómo está quedando mi elemento, la transparencia que se va a mantener, el tamaño del archivo de salida, esto no pesa mucho porque son unos cuantos, y en la parte acá superior izquierda me muestra la cantidad de elementos que serían 10. Acá también tengo la vista previa de mi animación propiamente. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este spray? Voy a guardar ahora, voy a mantener todas estas propiedades con también PNG que me permite la transparencia. Color de fondo, acá he dicho que esté transparente, no quiero ningún otro color. Y el algoritmo, el básico, no voy a utilizar otro. Y voy a decir simplemente acá exportar. Muy bien, voy a exportar en este instante. Vamos a venir nuevamente, nos hemos olvidado de decir que no tiene que apilarlo. Vamos a venir otra vez acá, generar hoja de spray. Y en esta parte no tiene que estar apilado. Entonces ahora sí nos va a mostrar cada uno de los elementos. Son diferentes elementos, no es uno solo. Exactamente acá nos tiene un corte perfectamente que le divide uno del otro. Es casi imperceptible como se visualiza acá, pero sí existe ese corte perfecto de elemento a elemento. E incluso acá puedo, por ejemplo, de esta manera que no se ajuste, sino que se extienda de esta manera, pero cada uno de estos es para trabajar de manera independiente. Entonces ahora voy a decir exportar, acá tengo que decir exactamente dónde quiero, voy a decir en práctica, y voy a decir acá 01, ahora sí, y voy a decir exportar. Voy a venir, voy a minimizar en práctica, acá tenemos una sola hoja, me ha creado acá una hoja de spray y con todos mis elementos intermedios. Cada uno de estos en este momento solo lo hemos hecho de movimiento, nada más que de movimiento, por lo tanto todos se ven iguales, pero en un trabajo real, por ejemplo acá, una figura se mueve de una determinada manera, otra se movería de otra determinada manera y así sucesivamente para completar toda la animación, pero me lo ha traído en una sola hoja. Entonces en programación lo que hacemos es que muestre el primer elemento, luego cuando sea necesario el segundo elemento y así sucesivamente va jalando cada uno de estos pero dentro de la misma hoja. Entonces solo se establece coordenadas y lo va jalando. Podríamos ver de esta manera. Vamos a venir, vamos a buscar en el navegador. Muy bien, voy a poner acá muy bien, voy a buscar Sprite en imágenes y vemos acá que son de esta manera. Entonces, por ejemplo, caminando se muestra acá, vamos a hacer clic, este primer elemento en una posición y acá tenemos cuántos fotogramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fotogramas. Entonces en cada uno se ha ido generando diferentes imágenes. Esto lo han hecho, lo hicieron seguro animar desde acá hasta acá la posición. Entonces en 8 fotogramas, 8 imágenes. Y mediante programación puede jalar cualquiera de estas imágenes de diferente manera. Entonces eso es un sprite sheet y lo podemos hacer desde la biblioteca. Continuando con este curso completo de Adobe Animate, vamos a entrar ahora al uso de herramientas. Es muy importante esto del uso de herramientas porque prácticamente un programa puede ser definido en cierta medida como el uso de sus herramientas. Entonces
En base a ello, nosotros vamos a tratar de abordar por cuestión de tiempo, de una manera muy rápida, pero a medida que hagamos prácticas y ejercicios vamos a entender de mejor manera. Sabemos que en este curso, al finalizar de este curso, estamos haciendo muchos ejemplos y ejercicios para poder afianzar todo lo que vamos a aprender en el transcurso. Entonces, ahora vamos a ver las herramientas propiamente. Lo primero que tenemos que ver son los selectores. Acá tenemos a selectores, por ejemplo, voy a arrastrarlo, voy a desanclarlo de esa manera y ahora voy a comenzar a trabajar. Voy a hacer un poco más grande mi espacio, por el momento no estoy utilizando la línea de tiempo y esta otra parte, entonces voy a venir y voy a hacer un poco más grande, aproximadamente hasta ahí, e incluso podríamos colapsar esto. Vamos a hacerlo hasta ahí aproximadamente. Muy bien. Tengo acá mi área de trabajo. Cualquier elemento que yo vaya a insertar acá, puedo modificarlo a través de esta herramienta. Entonces, inserto, por ejemplo, esta forma. Ahora, con la tecla B directamente, como sabemos que es la herramienta más utilizada acá en este programa, entonces tenemos que familiarizarnos simplemente apretando la tecla B, automáticamente me va a dirigir a esta herramienta de selección. Por más que ahora yo, por ejemplo, estoy utilizando la R de rectángulo, voy a apretar la tecla B y hemos visto que inmediatamente me ha traído acá. Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer con esta herramienta? Yo puedo seleccionar un objeto como esto. Hago clic, me ha seleccionado todo este cuadrado y una vez que está seleccionado puedo moverlo a todas partes. Hay una forma muy particular en la cual funciona esto de las formas, esto de los elementos. Por ejemplo, acá voy a crear acá un polígono. Muy bien, a este polígono voy a dar unas propiedades de contorno. Su contorno es amarillo. Acá tengo ahora, cuando yo selecciono el relleno, por lo tanto solo me selecciona el relleno. Significa que no me ha seleccionado toda mi forma en conjunto. Haciendo un solo clic solamente me selecciona el relleno. Si yo lo recorro, efectivamente me ha seleccionado y me ha sacado de su contorno. Y si hago clic en el contorno, por ejemplo, cuando es un contorno muy uniforme, sin esquinas pronunciadas como ahora, entonces solo me selecciona esa área. Si hago doble clic, me selecciona todo lo demás del contorno y ahora puedo movilizarlo. Pero si solo selecciono un elemento y lo arrastro, el elemento seleccionado se separa del resto del elemento. Entonces acá tengo esto. Voy a hacer control Z, voy a hacer doble clic, voy a cambiar de color en propiedad en esta parte. Vamos a poner acá para que se distinga un azul mucho más fuerte. Muy bien, entonces tengo acá, con el mismo elemento pasando por encima, puedo hacer estas modificaciones. Esto es muy importante, vamos a recalcar, por más que parezca redundante, yo en este instante no he seleccionado este elemento. Si yo selecciono haciendo un solo clic y luego lo suelto, luego hago otro clic y arrastro y puedo moverlo a cualquier parte. Pero si no lo selecciono, entonces no tengo ese efecto como tal, puedo sí moverlo, pero otra vez me pone estos puntos diciéndome que está seleccionado. Lo que yo quiero es modificar esto. Hago clic fuera de este elemento, acá un espacio en blanco, y sin hacer nada todavía estoy pasando el mouse con este puntero, estoy pasando el mouse y cuando llego a una orilla de esto me aparece una línea curvada debajo del puntero. Voy a hacer clic y puedo comenzar a distorsionar mi forma. Luego lo suelto, nuevamente vengo a otra parte y una vez que me aparece esa línea curva, otra vez puedo hacer cambios de esta manera. Entonces puedo seguir modificando e incluso estas curvas. Estas curvas pronunciadas, por ejemplo, hago clic y ahora me muestra todo el elemento. Pero cuando paso por ahí, comienzo a recorrer, vemos que exactamente ese punto
me permitía modificar. Y el símbolo de abajo ya no es curvo, sino es recto. Entonces ya acercándome ahí puedo hacer los cambios respectivamente. ¿Y qué puntos de referencias toma esto? En este momento no lo vamos a ver, más adelante vamos a ver con mucho detalle, pero voy a contornear ahora mis elementos. Entonces acá tengo estos puntos, claramente vemos mediante el contorno en dónde están los puntos y en dónde están las curvas. Y si queremos nosotros aún ver con mucho más detalle, voy a antes mover esto un poco para centrarme en esta figura. Muy bien. Si en este momento yo quisiese saber dónde están todos los puntos, los cuales me permite la modificación, esos puntos y a esas anclas y esas curvas de Bézier, puedo yo comenzarlas a editar en base a esas anclas concretamente que se han creado al momento de distorsionar. Entonces, ¿cómo puedo saber? Yo voy a elegir la otra herramienta que sería herramienta de selección directa. Entonces voy a venir acá, voy a marcar todo y ahora recién nos percatamos de todas las anclas que nos habían creado. Acá tenemos, por ejemplo, 1, acá tengo 2, 3, 4 y 5. A través de estas 5 anclas me han comenzado a modificar. Lógicamente que yo lo he hecho de manera visual mediante la herramienta de selección acá, y esta herramienta de subselección ya me permite a mí, marcando así, ver todas las anclas. Entonces en base a ello yo me acerco, hago clic sobre el elemento que quiero editarlo. Por ejemplo, voy a acercarme, voy a hacer clic en este elemento, yo puedo cambiar dicho elemento. Si acá enseguida vamos a ver los vectores mucho más adelante, puedo seguir cambiando y modificando, alterando cada uno de estos con la herramienta de selección directa o también llamado subselección. Entonces principalmente la función de esta herramienta es para ello, para cambiar lo que serían los vectores. Si yo ahora voy a borrar todo esto, creo dos elementos independientes, luego yo puedo con la herramienta de selección arrastrar y seleccionar ambos. Entonces puedo venir ahora a lo que sería acá modificar y voy a agruparlo y hasta en un solo grupo, y ahora con la herramienta de selección hago clic y muevo ambos elementos, pero no me permite modificar estas formas porque están agrupadas. Con esta misma herramienta de selección voy a hacer doble clic. Ahora he ingresado al grupo en cuestión y cada uno de estos elementos ya son totalmente editables. Entonces, si nos damos cuenta en esta línea de migas de pan, vemos que estamos en un grupo efectivamente dentro de la escena 1. Voy a regresar a escena 1 y ahora nuevamente estoy con mi grupo completo y acá se muestran los cambios. Entonces, mediante esta herramienta estoy pudiendo yo a seleccionar varios, agruparlos e ingresar haciendo doble clic dentro del grupo. No solo ello, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Prácticamente es muy versátil esta herramienta, una de las más versátiles, porque si yo vengo ahora, no está seleccionado esto. Si yo vengo en este momento y voy a arrastrar desde este punto, estoy arrastrando, como vemos, me muestra un rectángulo con un borde azul. Yo arrastro hasta dentro de esta forma, lo voy a soltar y todo lo que está seleccionado puedo hacer un cambio y modificación independiente. Entonces con esta misma herramienta he hecho la selección. Similarmente puedo hacer esa una y otra vez, todo ello que acabo de hacer, y dividir mi forma de esa manera. También yo viniendo acá, por ejemplo, ahora sí hago clic en esta parte y cuando voy a arrastrarlo a otra parte, acá por ejemplo, de esta manera, lo estoy soltando dentro de otra forma, también más adelante vamos a ver con mucho detalle, hago clic fuera y he logrado acoplarlo y ahora es un solo elemento independiente. Entonces de esa manera con la herramienta de selección estoy pudiendo hacer todos esos cambios y modificaciones. Si yo trabajase con texto, acá por ejemplo, con la herramienta de selección hago clic
en esta parte y dentro de propiedades aún me mantiene todos los elementos disponibles para cambiar y modificar el texto. Entonces también lo he hecho a través de la herramienta de selección. Entonces tenemos esta herramienta de selección de acá, luego la herramienta de subselección. Concretamente puedo elegir acá con algún elemento vectorial, específicamente un elemento muy dentro de, por más que esté en grupo, dentro del mismo a través de esta herramienta. Luego tenemos para la transformación libre. Entonces, en este momento, a diferencia de otros programas como Illustrator, InDesign o Photoshop, no lo puedo acá girar con esta herramienta, no lo puedo distorsionar, sesgar, modificar ni nada de ello. Tuviera que venir de alguna manera, voy a hacer clic en esto. Muy bien, seleccionando no me muestra esos puntos de modificación, y por más que yo lo convierta acá en símbolo, tampoco me muestra dichos elementos para poder girarlos, distorsionarlos, modificarlos y todo ello. Tuviera que venir acá a la parte de modificar y transformar. Entonces vengo acá a la parte de transformar y recién tengo todas estas opciones: distorsionar, envoltura, escalar, cambiar el tamaño, rotar y sesgar, escalar y girar, rotar a 90 grados hacia la derecha, hacia la izquierda, voltear horizontalmente y todo ello. Entonces yo tengo acá todas estas opciones, pero puedo acceder a través de transformación libre. He podido utilizar esta herramienta de transformación libre. Entonces voy a hacer clic fuera nuevamente, en lugar de venir a modificar, acá a transformar y transformación libre, voy a seleccionar primero esto, o directamente puedo venir a la herramienta, como hemos dicho, la Q, aprieto la letra Q, o directamente haciendo clic acá. Ahora yo ya tengo en esta parte seleccionando todos los puntos que me van a permitir hacer modificaciones, al igual que vendría a esta parte de transformar. Todos estos voy a poder hacerlo de manera visual. Entonces, en primera instancia, acercándome a las orillas e incluso a estos puntos, acá a las orillas, puedo girarlo de esta manera. Luego, lo que puedo hacer es sesgarlo de esta manera. Con estas esquinas, haciendo clic, puedo redimensionarlo y cambiarlo el tamaño. Puedo cambiar este eje en el cual va a girar o va a ser el punto de referencia. También puedo volver a sesgarlo acá, solamente un área concreta y no toda. Y así puedo cambiar mucho más el tamaño. Entonces, acá tengo una herramienta bastante versátil. Estoy constantemente vamos a utilizar, especialmente para redimensionar los elementos, cambiar y girar, rotar y todo ello. Si en caso, por ejemplo, acá voy a poner una forma un poco más compleja. Vamos a venir acá y quiero este avión. Ahora sí, acá tengo este avión y con la herramienta esta de transformación libre, vemos que lo he podido rotar de esta manera. Muy bien. Luego voy a hacer control Z. Luego lo puedo redimensionar. Recordamos que para redimensionar y no perder las proporcionalidades de ancho y alto, voy a restringir con la tecla Shift y ahora el tamaño de ancho y alto se mantiene proporcionalmente. Entonces estoy cambiando de esa manera. También puedo voltear de esa manera. Entonces yo ya tengo así esta herramienta que constantemente se utiliza. Vamos a borrar esto, vamos a generar otra como esta, otra forma. Y ahora dentro de este grupo de selección tenemos lo que sería herramienta lazo, que es para seleccionar un área concreta, y en base a ello yo puedo trabajar. Entonces puedo elegir eso de manera libre. Puedo utilizar la herramienta polígono de esa forma, haciendo clic en cada punto se me va deteniendo, y al terminar acá, por ejemplo, puedo hacer clic de esa manera y todo lo que está dentro va a estar seleccionado.
Muy bien, vamos a concluir acá. Con la tecla B, toda la área que había modificado se me ha seleccionado. Entonces hago así, por ejemplo hasta ahí. Y ahora con la tecla B apretando, todo lo que he seleccionado lo he podido modificar y lo he podido sacar de su área. Y luego, aparte de ello, tenemos varita mágica. Entonces se selecciona determinados elementos acá en varita mágica. Voy a venir a crear una forma completa. Entonces, estando acá, tuviéramos que importar acá lo que sería algún elemento, un bitmap, por ejemplo. Voy a decir abrir. Acá tenemos. Entonces la varita mágica principalmente funciona en elementos no vectoriales, sino en elementos de bitmaps. Entonces esto funciona principalmente cuando son elementos uniformes, colores uniformes. Muy bien, vamos a continuar con las herramientas por cuestión de tiempo, vamos a avanzar rápido. Luego tenemos acá lo que sería la herramienta de pluma. La herramienta de pluma nos permite crear, al igual que otros programas propios de Adobe, nos permite crear vectores. Todos estos son considerados en cierta parte vectores, excepto texto, que es una especie de vector también, pero más editable. Entonces primero tenemos la herramienta pluma. En herramienta pluma tenemos acá añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla y convertir un punto de ancla. Entonces vamos a utilizar la primera. Puedo hacer clic primero para iniciar, a partir de ahí arrastrarlo, luego voy modificando y sigo haciendo clic y todo ello, y se me va generando mi forma. Si acá tengo seleccionado relleno un color, cuando yo vaya a completar este proceso acercándome al punto de inicio, vemos cómo en esta parte de pluma me aparece un círculo blanco, me dice que ya está. Entonces vamos a ver acá, en la parte de relleno no teníamos nada, pero nosotros podemos agregarlo igualmente. Entonces sigue siendo todo esto vectores. Efectivamente son vectores, y estos elementos con la herramienta de selección directa pueden ser totalmente editables. Entonces voy a hacer clic ahí, me voy a acercar exactamente a ese punto y ahora puedo ir modificando el mismo. De esta manera, cada elemento puedo cambiar de manera independiente. Entonces los vectores nos permiten ese manejo absoluto del elemento. Es clara la diferencia, vamos a decirlo de manera muy concreta y específica, es clara la diferencia existente entre un vector y un mapa de bits o bitmaps. El vector no pierde su calidad y podemos crear múltiples elementos de manera totalmente libre. Entonces podemos nosotros graficar y crear, y cuando vayamos a hacerlo efectivamente lo vamos a hacer con vectores, todo lo que serían nuestras animaciones. Y las imágenes bitmaps, por ejemplo, voy a apretar, estas serían las imágenes propiamente que conocemos, JPG, PNG, GIF, todos estos son considerados bitmaps. Entonces voy a abrir esto es un bitmap, por lo tanto se comporta como tal. Significa que no voy a poder escalarlo muy grande, sino se va a ver totalmente pixelado, va a perder su calidad y todo ello. Pero sin embargo con vectores no pierde absolutamente nada de su calidad y son totalmente manejables. Muy bien, si voy a crear en primera instancia un elemento, voy a hacer clic, puedo hacer elementos rectos de esta manera, y al completar se llena totalmente, o sea, es una figura cerrada. Muy bien, acá tengo formas rectas, pero yo puedo también, voy a eliminar esto, crear formas curvas. Como hemos creado puras formas curvas, totalmente curvas, y también tenemos las mixtas, las cuales se pueden combinar acá con la herramienta pluma en tres rectas. Voy a hacer clic, luego clic, y si yo quiero hacer una curva acá, puedo empezar incluso desde esa parte, arrancando de esa manera. Ahora cuando haga clic, vemos que me ha empezado desde este punto, he hecho clic antes de continuar y me ha creado ya una curva
y acá también. Y mientras siga arrastrando me va a seguir generando curvas. Pero en este instante, si yo hago clic, ahora ya no es curva, otra vez se ha vuelto recta. Entonces estamos manejando curvas y rectas, y nuevamente puedo arrastrar, crear otra curva y cerrarlo acá. Tenemos entonces de esa manera. Acá tenemos estas anclas y son los manipuladores propiamente. Acá haciendo clic, estos manipuladores nos permiten modificar dicha ancla y el 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Entre esta ancla y esta ancla, por ejemplo, existe acá un 50% de manejo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para poder crear más puntos y que sean totalmente modificables acá en los puntos intermedios? Entonces vengo acá a pluma y voy a seleccionar añadir. Entonces puedo seguir añadiendo muchos más, y a partir de ahora voy a poder cambiar estos y modificar ello. Entonces tengo de esa manera, y si son demasiados también puedo quitarlos a través de esta herramienta eliminar. Cualquiera de ellos voy eliminando haciendo clic sobre estos puntos, sobre estas anclas concretamente, y se van eliminando. Aparte de ello tenemos acá la herramienta convertir punto de ancla. Acá por ejemplo, en este elemento concretamente, vamos a hacerlo así. Esto es ahora sí, haciendo clic, haciendo primero clic afuera y luego directamente en esta ancla haciendo clic, me aparece y no tiene esos manejadores que yo quiero utilizar. Por ejemplo, estos otros sí tienen estos manipuladores o manejadores, pero acá no tiene. Entonces yo puedo convertir mediante esta herramienta, y ahora elijo, y una vez estando acá solo tengo que arrastrar y como vemos me ha sacado estos manejadores. Entonces una vez que está así, también puedo hacer clic sobre el extremo del manejador y lo puedo mover de esa manera, y ahora ya no están unidos uno con el otro simultáneamente, sino cada uno de estos manejadores están totalmente independientes. Acá por ejemplo hago clic, puedo extenderlo y vemos, y nuevamente me ha sacado los manejadores. Si lo hago clic sobre los que ya tienen manejadores, entonces hace todo lo contrario. Me ha eliminado los manejadores y ahora están acá puros. Pero nuevamente puedo volver a sacarlos, y como vemos simultáneamente se mueve tanto el de la izquierda como el manejador de la derecha. Voy a seleccionar todo esto y voy a eliminarlo. Antes de pasar a texto vamos a ver estos más. Tenemos acá las formas. Vamos a avanzar rápidamente esto. Acá tenemos línea. Nos permite, como su nombre indica, hacer una línea, y puedo cambiar el color de la línea. Cualquiera que sea esto, primero voy a seleccionar la línea en cuestión. Haciendo doble clic podemos seleccionar todo y puedo cambiar el color de la línea. Si creo una figura como de esta manera, por ejemplo el del centro es otro color, y si hago doble clic voy a seleccionar todo y vamos a sacar el contorno que es verde. Muy bien, entonces esta línea corresponde a una especie de contorno como ello, pero hay dos diferencias que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá la línea lo voy a dejar de esa manera. Es como su nombre lo indica, es un contorno, es una línea, no es un relleno. Yo puedo hacer lo mismo más o menos así. Lo voy a hacer control Z, voy a generar uno nuevo y voy a decir que quiero en este caso solamente este color, y quiero sin su contorno. Entonces yo voy a generar así y voy a decir a este elemento, por ejemplo acá voy a rotarlo un poco, de esa forma. Ambos parecen que sería lo mismo prácticamente, o sea, hecho de la misma manera. Pero si vengo acá a contorno, vemos que la línea o contorno es uno solo acá, y el otro sin embargo es dos. Significa que acá tiene un relleno y un contorno. Entonces en este caso nuevamente voy a retornar. Como esto es prácticamente un relleno, puedo agregar acá un contorno,
y vemos que tiene ahora su contorno. Pero acá ya es el contorno esto. Esta línea ya es un solo contorno y no puedo agregar acá lo que sería, necesito que esté cerrado para poder utilizar el bote de pintura. Entonces tenemos que diferenciar bien claro eso. Por más que se vean iguales, no son iguales. Siempre tenemos que tener en cuenta, podemos contornear acá para saber cuál es cuál. El contorno, hemos dicho que es lo que le rodea, y la parte de adentro acá, por ejemplo, el relleno. Vamos a cambiar de color. Voy a seleccionar ambos. El relleno acá es este color y es lo que está adentro, y el trazado o contorno es lo que está afuera. Entonces yo puedo separar también esto, hemos dicho haciendo clic, y lo separo, y acá sigo teniendo lo que sería mi contorno. Aparte de crear una línea, y esta línea lógicamente es vectorial, igual podemos crear acá lo que sería un rectángulo. Creamos un rectángulo y también podemos cambiar con esto, con la herramienta de selección acá directa o subselección también llamado, puedo hacer los mismos cambios. Entonces también es totalmente vectorial en esta parte, y puedo hacer herramienta de rectángulo simple, a diferencia del anterior. Tenemos acá, por ejemplo, esto es una especie de objeto que ya como si estuviera más o menos agrupado, algo similar, y acá vemos que inmediatamente me da la oportunidad de cambiar este objeto con muchas más opciones de la que estuviéramos si nosotros creamos solamente con esto. Voy a hacer clic y voy a hacer clic en la parte superior. Vemos acá que tenemos muchas limitaciones, no estoy pudiendo cambiar mucho de estas cosas, pero acá vemos que es como un solo objeto, no estoy pudiendo cambiar, mientras acá vamos a hacerlo con la herramienta de selección. Pasando por acá me permite, vemos ahí esa línea curva, modificar. En la parte de abajo, pasando por aquí, no me permite el cambio. Pero si hago clic tengo muchas alternativas. Por ejemplo, acá en las líneas puedo poner que sean mucho más curvadas, e incluso aumentar más de esa manera. Pero cuando hago clic acá, no me permite esas líneas curvadas, no me está manejando como un objeto. Esto simplemente sería una forma, y acá sería esto como un objeto. Entonces en la parte superior vemos que es rectángulo simple y acá me dice que es una forma. Entonces es un poco diferente el manejo del mismo. Acá, si hago doble clic, me dice que para editar este objeto necesito convertirlo en objeto de dibujo. Voy a decir aceptar, y ahora recién puedo cambiarlo de esa manera, y otra vez voy a salir de objeto de dibujo, y ahora tengo acá, y es totalmente manipulable después de haberlo convertido en objeto de dibujo. Esto era prácticamente diferente a este otro, pero se parecía bastante, pero tiene diferentes funcionalidades. Igual funciona con esto de óvalo, por ejemplo, tengo acá, y puedo hacer los cambios respectivos separándolos su relleno de su contorno. Vamos a venir acá, y ahora otra de lo que tengo es en el óvalo hemos dicho que haciendo cambios acá tenemos muchas cosas para modificar. Si selecciono aquí en la parte derecha vemos que el trazo, por ejemplo, de cualquiera de estas formas, incluso de la línea, puedo cambiar el trazo acá en esta parte, hacerlo mucho más grueso, mucho más delgado. Puedo elegir el estilo diferente, por ejemplo que sea discontinuo. Vamos a venir acá y voy a decir que quiero discontinuo y voy a editarlo de esta manera. La discontinuidad, cuántos guiones va a tener, de esa forma. El espaciado puedo aumentarlo y voy a decir aceptar, y ahora vemos de esta manera. Entonces lo he modificado desde este punto y lo he editado en esa parte. Entonces puedo cambiar muchos de acá de los estilos que vienen predeterminado, al igual que podría cambiar también la anchura de esa manera. Estamos manejando en base a su
a su contorno y puedo cambiarlo también de color de esa forma. Entonces se maneja el contorno y el relleno de diferente manera. Acá tenemos el contorno y acá el relleno. Entonces esto del círculo, esta parte del óvalo, lo voy a convertir en un círculo perfecto utilizando la tecla Shift. No nos olvidemos que siempre hereda el último elemento. Ahora para hacerlo nuevamente desde cero, voy a arrastrar y voy a hacer con la tecla Shift o mayúsculas temporales. Y nuevamente acá está mi forma, mi óvalo perfectamente redondo. Aparte de eso tenemos otro tipo de óvalo simple. Voy a seleccionarlo, pero a diferencia del otro viene acá con unos puntos. Estos también son manipulables en la parte derecha. Esto me permite, por ejemplo, acá si arrastro, hacer una especie acá de corte y se sigue manteniendo toda su forma. No solo eso, entonces puedo convertir acá una especie de dona, por ejemplo. Puedo ir aumentando, vamos a hacer esto del final, ahora sí, el radio interior, voy a aumentar el radio interior y vamos cambiando y modificando. Esto sería el ángulo inicial y esto el ángulo final. Y acá tenemos, por ejemplo, el ángulo inicial y el ángulo final. Entonces son totalmente manipulables esto. Puedo cambiar de color, el trazo y todo ello. Aparte de ello tenemos acá nuestra herramienta de Polystar. Sería prácticamente un polígono y una estrella. Entonces lo he unido a ambos nombres, es un Polystar. Si hago clic o prácticamente antes de hacer clic voy a ir a la parte derecha y me dice configuración de herramienta. Acá me dice herramienta de Polystar. Sí podemos cambiar lo que sería el contorno, el relleno, el grosor del trazado, puedo cambiarlo acá, el estilo como hemos visto de los muchos que hay, la anchura también acá si va a ser en este caso recta, uniforme o va a ser de anchura variable. Entonces también tenemos acá la escala, tenemos los extremos y acá me interesa en opciones y voy a decir que sea un polígono. Si digo que es un polígono, acá un polígono solo tengo esto, cuántos lados va a tener. Por ejemplo, puedo poner unos 6 lados, voy a decir aceptar y ahora arrastro. Entonces este polígono tiene 6 lados. Muy bien. De cualquier cantidad de lados puedo hacerlo y simultáneamente con la misma herramienta podemos hacer una estrella. Voy a venir en la parte derecha, opciones, y voy a decir que sea una estrella. Ahora sí cuenta esto, la parte inferior, esto sería el tamaño de punto de estrella. Entonces vamos a ver cuál va a ser el ángulo interno. Acá va a tener unos 5 lados y el ángulo va a ser de 0.5 y ahora voy a decir aceptar y cuando voy arrastrando queda perfectamente mi estrella. ¿Qué pasa si cambio acá el ángulo y digo 0. O prácticamente 2? Voy a hacer la misma estrella y vemos que la misma estrella de 5 lados es diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Luego tenemos lápiz. Esto de lápiz vamos a resumir, sería para crear una especie de trazado. Entonces vengo acá a ver y efectivamente es un trazado. Esto de pluma, vamos a ver en este caso de pincel. Esto de pincel me crea también de esta manera. Voy a hacer un mucho más grueso. Vamos a hacer clic, ahora sí. Voy a hacer en la parte inferior. Todas estas herramientas en la parte inferior tiene para más configuraciones. Voy a hacer acá en la parte inferior y voy a decir acá, por ejemplo, que sea circular del tamaño considerable y acá lo voy a decir que sea vamos a ver simplemente normal. Ahora sí, cuando lo hago así prácticamente parecería que sería el mismo, pero si nos fijamos esto sería una especie de contorno y esto sería el relleno propiamente. Entonces vamos a elegir, depende de nuestras necesidades, el lápiz o el pincel. Muy bien. Luego tenemos el texto. El texto es un poco más fácil de entender, es como cualquier texto, simplemente puedo arrastrarlo acá
Y antes de arrastrar puedo decir que sea un texto estático. El texto estático acá me permite a mí ingresar arrastrando simplemente un texto, y una vez marcando todos ellos puedo cambiar todas las configuraciones tradicionales. Por ejemplo, acá la posición, ya hemos dicho, el ancho de la caja y el alto también. Acá tenemos el tipo de familia, en este caso tenemos la letra, sus variaciones de la letra, el tamaño de la letra, el color mismo de tal letra o texto, el ajuste automático cuando existen párrafos. Y acá tenemos para el párrafo propiamente, alineaciones izquierda, derecha, justificado, el espacio entre la primera letra o línea, y acá el espaciado entre línea y línea, unos márgenes, especie de tabulación de la izquierda empezando y acá de la derecha empezando, y acá filtros en caso sería necesario para algunos adornos, algunos elementos extras que principalmente funciona con ActionScript. Muy bien, entonces el texto no es muy complicado que digamos. Acá utilizamos por una parte lo que sería el texto estático. Este texto estático funciona como su nombre lo indica, de manera estática, o sea, una vez que esté procesado, una especie de renderizado, cuando ya vayamos totalmente a nuestro proyecto a publicar, esto en el fondo se va a convertir también en vectores, pero el texto se va a quedar ahí, no va a tener mucha interactividad. A cambio de ello también tenemos nosotros, acá podemos redimensionar, tenemos otro tipo de texto que sería el texto acá dinámico. Este texto dinámico, como vemos, ahora sí me permite crear una caja propiamente, mucho más a mi gusto, y tiene características especiales. Esto se va a utilizar con programación, mucho más allá de estar un texto estático, se va a utilizar con programación a través de JavaScript. Entonces acá yo puedo poner ya un texto de ingreso, y también tener la oportunidad de todas las modificaciones que ya hemos aclarado, y acá poner el nombre de la instancia de este cuadro de texto. Entonces voy a poner, para que lo llame JavaScript a través del DOM o otra manera, entonces vamos a poner acá título 1, vamos a poner así. Entonces ya es un texto dinámico y tiene todas las características de la misma. Si en caso la fuente o el tipo de letra que voy a utilizar acá no se encuentra en esta parte de mi sistema operativo, puedo acudir a añadir fuentes acá, por ejemplo de Google Fonts, que es muy popular, o prácticamente del propio que ofrece Typekit de Adobe, que tiene su propia fuente y su base de datos de muchas fuentes que ellos han desarrollado y han aportado también. Entonces tenemos dos fuentes diferentes. Tenemos acá entonces el texto dinámico, que es para trabajar con programación y hacerlo que sea mucho más interactivo. Puede ser esto un link, puede tener muchas modificaciones, todo ello. Entonces tenemos acá el texto dinámico. Lo vamos a eliminar y ahora vamos a pasar a las siguientes herramientas. Esto de hueso vamos a verlo con mucho detalle más adelante. Luego tenemos el bote de pintura. Estamos trabajando acá con formas simples. Voy a elegir todo esto y voy a decir que el contorno o trazo quiero mucho más grueso. Ahora sí, tengo acá el bote de pintura, me permite pintar acá. En la parte inferior tenemos también para ver si mi elemento está cerrado o una parte está cortado. Yo puedo determinar acá que lo cierra automáticamente. Entonces, si es grande el agujero que me lo el hueco que me lo han hecho a mi forma acá, que no está cerrado, entonces puedo utilizar esto y de todos modos me lo va a pintar con el color que está acá establecido, por ejemplo el relleno. Muy bien, en este instante puedo, esto sería una forma y voy a crear otra. Muy bien, voy a mantenerlo aquí y esto voy a cambiarlo de color. Esto también voy a cambiarlo de color. Vamos a elegir un color diferente. Ahí, muy bien. Cuando selecciono esto, ya hemos dicho
me selecciona exclusivamente el relleno y solo puedo cambiar el relleno en esta parte. Si me selecciono esto, el contorno o trazo, puedo cambiar acá solo el color del trazo y hacer sus modificaciones solo del trazo. Entonces tenemos que saber eso. Pero lo que me interesa acá es el color. Por ejemplo, en esta parte yo no estoy seleccionando ninguno y voy a decir, como este color ya estaba acá, hago clic afuera, con el bote de pintura voy a venir en esta parte y hago clic, y este mismo color que yo ya lo tenía acá almacenado lo hemos utilizado para pintar el relleno. No puedo pintar el contorno con esto, tengo la herramienta adicional aquí, y también puedo cambiar. Voy a hacer clic afuera en esta parte, voy a elegir lo que sería ello y puedo cambiar por otro color, por ejemplo un amarillo, y ahora puedo pintar los contornos mediante este bote que sería bote de tinta. Entonces tenemos bote de pintura para el relleno y para el trazo bote de tinta. También tengo para recuperar lo que sería colores, específicamente cuentagotas. Entonces hago clic en cualquiera de estos y me recupera información. Por ejemplo, voy a modificar esto, voy a poner cualquier otro color. Muy bien. Entonces, si en este instante yo hago clic sobre esta forma, concretamente mediante la herramienta cuentagotas, veamos acá en la parte inferior, me cambia inmediatamente la característica del relleno, porque es el relleno el cual yo he recuperado. Entonces, con eso mismo yo puedo venir a otra parte, por ejemplo acá, hacer clic y ahora ya me ha pintado el mismo color que he recuperado. Si hubiera hecho clic en esta parte con el cuentagotas sobre el amarillo, vemos que solamente el trazo amarillo me ha recuperado, y ahora puedo venir inmediatamente a la parte de bote de tinta y cambiar el color amarillo. Como he seleccionado con el cuentagotas lo que es el trazo, acá por lo tanto también he modificado solo el trazo. El borrador es como su función lo dice, borrador, borra una área concretamente, pero en la parte inferior me dice qué es lo que quiere borrar. Tenemos para cambiar el tamaño, por ejemplo de esa manera. Si quiero borrar solamente el relleno, entonces solamente el relleno de este elemento. Si quiero borrar acá las líneas, entonces hago clic de esa manera, acá me lo ha llenado, pero en el fondo esto ya está separado. Como vemos acá ya está separado, no se nota mucho porque el grosor es bastante. Entonces viniendo acá, ahora sí se nota que me lo ha cortado efectivamente esa parte. Entonces con el borrador yo decido que borrar lo que sería el relleno, o puedo borrar acá las líneas del contorno, o solamente borrar el elemento seleccionado o el elemento de adentro. Entonces si yo selecciono una cierta parte, acá voy a seleccionar solamente esta parte. Ahora cuando vengo acá a la parte de borrador, voy a elegir solamente elementos seleccionados. Esto no puedo borrar, pero esto está seleccionado, entonces sí puedo borrar esta parte. Y si esto también vengo y quito acá lo que sería, ahora sí se va a notar mejor. Entonces acá me ha dejado el hueco porque efectivamente he utilizado el borrador. Entonces cada una de estas herramientas abajo tenemos más opciones. Por último, en esta parte voy a eliminarlo eso, voy a crear otro. Ahora por otra parte tenemos esta herramienta que sería la anchura. Esta de la anchura me permite manejar los elementos del trazo. Por ejemplo, sin hacer clic todavía me posiciono exactamente en el área donde yo quiero trabajar. Me aparece el símbolo de más. Entonces voy a acercarme un poco, me aparece el símbolo de más y entonces comienzo a arrastrar en esa parte, y he visto que desde esa parte todo lo demás me lo ha dejado esta anchura. Ahora voy a ir a otra parte, hago clic y arrastro y cambio otra anchura diferente a la otra. Entonces a medida que voy poniendo estos puntos puedo cambiar la anchura de tal.
Entonces sirve principalmente para eso. Para acabar esta parte vamos a ver las herramientas, estas herramientas que son muy fáciles de entender. Por ejemplo, esto de la herramienta mano, acá voy a crear esto. Esta herramienta mano me permite mover mi área de trabajo. Esta herramienta de rotación no me rota a mi lienzo, mi área de trabajo, mi escena, no me lo rota para que se quede ahí, sino solamente para visualizar nada más por un instante. Entonces lo manejo hasta ahí. Yo puedo trabajar ahora sobre esto, pero momentáneamente está rotado. No es que yo lo he cambiado las características propias de mi animación o escena, sino solamente para un instante trabajar lo he rotado. Entonces voy a retornar nuevamente a donde se encontraba y tenemos aquí guías perfectas. Muy bien. Ahora sí, vamos a retornar y aparte de ello tenemos acá lupa para acercarnos más. Lo que generalmente hacemos es arrastrar toda el área donde yo quiero centralizarme y esa área concretamente se va a mostrar. Por ejemplo, voy a seleccionar esto y ahora voy a arrastrarlo y solo quiero ver esta figura. Voy a soltarlo y ahora en toda mi pantalla ha ingresado el mismo. Entonces sirve para eso. Luego abajo tenemos y hemos visto para cambiar el color de trazo o elegir uno nuevo y el color de relleno. Y en la parte de acá vamos a ver más adelante lo que sería cámara y vamos a hacer las acciones respectivamente con cámara.